Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo el día y después comenzaron a buscar entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Ellos no comprendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo es lo que estamos escuchando aquí, ¿verdad? Los 12 años le presentan a Jesús, es un camino, es un crecimiento. Venían de Yaraucacuá y lleva. Incluso te presentan y dicen que siempre María y José bajaban todos los años. A Opeo ya cañan de, bueno, a Ecuera o ya todos los años hasta Jerusalén. Bajar, porque ellos vivían allá al norte, Nazaret, a 180 kilómetros hasta Jerusalén. A Joiga, caravana de Joiga. Y seguramente que iban primero por el valle Esdraelón, ¿verdad? Entonces van bajando, luego por el valle de Jericó, cerca del río, planicie, ¿verdad? Porque si no, como montaña, diga, tomáis la carreta, me velado. Entonces van bajando cerca del río, ahí es mucho más plano. Ahora veo más Jericó, veo menos pues no más Yupigue, tienen que subir. Menos 300, ¿verdad? Jericó o Yupigue, hasta llegar a Jerusalén, 912 metros de altura. Bueno, queridos hermanos, esto es muy importante lo que estamos mirando y lo que estamos viendo aquí, porque el hecho de que hoy celebramos en este domingo la Sagrada Familia, Jesús, María y José, esto nos está diciendo que aquí tiene que haber un acompañamiento a ñandeña monga cuavemita, ñamonga cuavemita. Está llegando a los 12 años. Esto es como la primera comunión que nosotros hoy hacemos. Desde este momento de los 12 años, ellos tienen que confrontarse con la realidad de la palabra de Dios y comenzar también ellos a asumir su propia responsabilidad. Primera comunión, o si no, y catuilla en ñandepe confirmación, porque confirmación con ñandella es que cada cristiano confirma su fe y tiene que ser capaz de interpretar, de leer, de conocer, de hacer su catequesis con la palabra de Dios. Y aquí le traen a Jesús y le presentan ante Dios en el templo. Pero después dice que ellos ya se van, en fin, a Opetá venían de Yara. Y lo importante, cuando nos está hablando de que Jesús se queda en el templo perdido y hallado entre los doctores de la ley, se quiere dar a entender que este niño, Sagrada Familia, ha crecido bien, creció bien. ¿Por qué? Y porque se nota que María y José le han enseñado bien. Nosotros estamos hablando de la familia. Así como Jesús, que puede discutir, que puede hablar, que puede entender y dar a conocer sabiamente los valores y los principios de la Torá, es decir, el mensaje de salvación, los judíos que conocían demasiado bien,
Es como que yo tante a Jesús o adelante. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Porque justamente ha recibido una buena formación, una buena catequesis. Así que hoy también nosotros, al recordar la Sagrada Familia, Jesús, José y María, ñandeña mañana ya es llana, peñan de coebe, peñan de rogapuebe, peñan de familia, ya es a mí. Ñandeico ñamonga cua ponajina miñane membucuera. Ñamonga cua ponajina desde la palabra de Dios. Porque aquí los otros se quedaban sorprendidos. Pero Jesús después es capaz incluso, oñamindu urirea, yepajoy cuarire peñan de yarañe, y cada vez más es capaz de interpretar, de dar a entender lo justo de lo que Dios quería para él. Y por eso es que les dice, es que ustedes no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. O pillajo, o entender, lleva peñan de yara, lo yeruea yubein. Y bueno, y así entonces termina diciendo que Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios. Que así sea. Que así sea.